tengan ustedes, niños? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar en las clases del día de hoy, miércoles 13 de octubre del 2021. Me da mucho gusto tenerlos en este día en las clases a distancia. El día de hoy ustedes necesitarán el siguiente material para trabajar con las actividades. En tu primera actividad necesitarás tu guía aplicados. En tu segunda actividad necesitarás tu libreta de español y en tu tercera actividad también necesitarás tu guía aplicados. Por favor, reúne tu material para que no te distraigas y tengas todo a la mano. Recuerda que las evidencias en tu guía deben de llevar tu nombre y la fecha. Y también recuerda que las evidencias en tus libretas deben de llevar título, instrucciones, fecha, tu nombre y la actividad. Recuerda trabajar limpio y marcar las mayúsculas. También recuerda que si tienes alguna duda puedes contactarme sin ningún problema, yo te atiendo de manera individual. Échale muchísimas ganas, no te desesperes. Si no comprendes algo, repite el video tantas veces tú las creas necesarias para poderlo comprender y si no, contáctame por favor. Deseo que tengas un excelente día. Por favor, reúne tu material, concéntrate porque vamos a iniciar. Mucha suerte. En esta primera actividad trabajaremos con tu materia de historia con el tema la evolución de los primeros seres humanos. Para esta ocasión ustedes necesitarán su guía aplicados. Por favor, concéntrense y reúnan su material. Antes de iniciar con la actividad quisiera preguntarte, ¿cómo crees que vivían antes los seres humanos? ¿Creen que han cambiado? ¿Por qué se extinguieron los primeros homínidos? Excelente, pongan mucha atención porque vamos a iniciar con la explicación. Durante la época de la prehistoria, recuerden que existieron infinidad de especies humanas, entre ellas la nuestra. Se conoce también el periodo en el que surgieron cada una de estas especies y el continente en donde se desarrollaron. Recuerden que los homínidos tuvieron que adaptarse a los cambios del medio ambiente, ya que alrededor de los años 80.000 y 10.500 a.C. se desarrolló la glaciación. ¿En qué consistía la glaciación? La glaciación consistía en que la temperatura bajaba de tal grado a que todo se congeló, tanto continentes, océanos, mares y ríos. Y debido a eso se extinguieron los homínidos porque tuvieron que emigrar de un lugar a otro en busca de refugio y de alimento, pero no lograron adaptarse a estos cambios climáticos. Por lo que después de la extinción de los homínidos surgieron otras especies humanas. Pero ustedes se preguntarán cuáles fueron esas especies humanas que sí se adaptaron a los cambios del medio ambiente y que se desarrollaron después de que se extinguieron los homínidos. Entre ellas se conoce la especie Homo. ¿Por qué se le llamaba Homo? Porque fueron las únicas que se adaptaron a las regiones, a los climas y a los cambios de la naturaleza debido a su inteligencia y a su adaptación. Pero en este periodo se desarrollaron 4 especies Homo, cada una en distintos periodos y con diferentes características. Les voy a ir explicando qué características tenía cada una de estas y en qué periodo surgieron. Primero tenemos a la especie Homo habilis. ¿En qué consistía y cuándo se desarrolló esta especie? Esta apareció entre los años 2.400.000 y 1.400.000 a.C. en África. Esta especie elaboraba instrumentos de piedra. Las características físicas de los Homo habilis eran las siguientes: cráneo redondo, dientes grandes, la cara era corta, los brazos eran largos y los dedos eran curvos. Los brazos eran tan largos que la mayoría de las ocasiones les llegaban abajo de sus rodillas. ¿Sale, niños? Esas son las principales características del Homo habilis. Recuerden que apareció entre los años 2.400.000 al 1.400.000 años antes de Cristo en África y fueron los primeros en utilizar la piedra para elaborar instrumentos. Después del Homo habilis apareció el Homo erectus. ¿En qué años apareció? Entre los años 1.890.000 hasta el 143.000 años antes de Cristo y este apareció en África, pero posteriormente migró al continente de Asia. Este Homo erectus
fue el que descubrió y dominó el fuego por muchísimo tiempo. Las características físicas del Homo erectus son las siguientes: dientes pequeños, era robusto, musculoso, mandíbula grande, etc. Recuerden que el Homo erectus fue el segundo en aparecer y apareció en África, pero emigró a Asia entre los años 1.890.000 hasta 143.000 años antes de Cristo. Recuerden que descubrió y dominó el fuego por mucho tiempo, ¿sale? Posterior al Homo erectus apareció el Homo neanderthalensis. Fue el tercero que apareció en cuanto a la especie Homo y apareció entre los años 400.000 y 40.000 antes de Cristo en Europa. Fue la única especie que apareció en otro continente distinto a los demás y fue en el continente europeo. Las características físicas de los Homo neanderthalensis eran las siguientes: hombros anchos, era robusto, musculoso y utilizaban la piedra, y estos fueron los homos que descubrieron las figuras geométricas. Entonces, no se les olvide que el Homo neanderthalensis fue la tercera especie Homo que apareció entre los años 400.000 y 40.000 a.C. y fueron los que descubrieron las figuras geométricas. Y fue la única especie que apareció en un continente distinto, que fue el continente europeo. Y finalmente, la cuarta especie Homo que apareció es la especie Homo sapiens, es decir, el ser humano. Esta especie Homo sapiens apareció en África y fue el único que no se extinguió. Esto debido a su inteligencia, debido a su facilidad de adaptación, capacidad de trabajo y transmisión de conocimientos. Las características físicas de este Homo sapiens eran las siguientes: frente plana, cejas planas, manos y pies de 5 dedos, uñas planas, visión de color y rostro pequeño. Recuerden que los seres humanos pertenecemos a esta especie porque esta especie fue la única que no se extinguió. La especie Homo sapiens apareció entre los años 200.000 hasta la fecha porque es la única que no se extinguió y es a la que pertenecemos los seres humanos. Recuerden también que la especie Homo sapiens fue la única que pobló todos los continentes porque fue migrando de un lugar a otro y se adaptó a todos los cambios que pudo tener la Tierra en base a su inteligencia, a su capacidad de trabajo y transmisión de conocimientos. Pero ustedes se preguntarán a qué se dedicaban todas estas especies Homo y por qué sobrevivieron. Bueno, se dice que la especie Homo erectus, neanderthalensis y sapiens vivían de la recolección, la caza y la pesca. Recuerden que estas tres especies recolectaban frutos, cazaban animales y pescaban animales. ¿Esto para qué? Para sobrevivir a todos los cambios de la naturaleza. Se dice que estas tres especies eran conocidas como cazadores y recolectores, ya que a eso se dedicaban. Esas actividades son las que realizaban diario para poder sobrevivir. También se dice que estas tres especies eran nómadas. ¿Qué significa nómadas? Que andaban de un lugar a otro en busca de refugio y en busca de alimento. Recuerden que estas personas se trasladaban de un lugar a otro en grupos pequeños. ¿Eso para qué? Para recabar alimento y refugiarse y sobrevivir a todos los cambios climáticos. También se dice que estas tres especies vivían en refugios temporales. ¿Qué significa refugios temporales? Que solamente se refugiaban ahí por un tiempo mientras se les terminaba el alimento y se iban a otro lugar en busca de más alimento. Recuerden que estos refugios temporales eran construidos por ellos mismos de rama, de paja, de barro, etc. Y también recuerden que podían vivir en cavernas o en cuevas. Esos eran sus refugios temporales. Como les decía, cuando a estos nómadas se les acababa el alimento o se dañaban sus refugios, se tenían que trasladar a otros refugios creados por ellos mismos. Por eso se le conocían como los nómadas, ¿sale? Todas estas tres especies que les acabo de mencionar, tanto el Homo erectus, neanderthalensis y sapiens sapiens, también aprendieron a elaborar armas, instrumentos y objetos para cortar y coser. Esto mediante la piedra,
la madera, el hueso y también mediante el fuego. Pero ¿qué realizaban con cada uno de estos materiales o para qué utilizaban estos 4 materiales? Estos lo utilizaban para elaborar herramientas. Por ejemplo, utilizaban la piedra para elaborar hachas, cuchillos, flechas y utensilios para moler. Eso les ayudaba a cazar animales y a construir sus propias viviendas. ¿Sale, niños? También utilizaban el hueso y la madera. Eso lo utilizaban para crear, por ejemplo, agujas y lanzas. Las lanzas las utilizaban para pescar y mediante eso se podían alimentar. Y las agujas las utilizaban para coser sus propias vestimentas. Recuerden que estas vestimentas las hacían con pieles de animales. Entonces las agujas para eso les servían, para coser su propia ropa hecha de pieles de animales. Y esto les servía a ellos para cubrirse del frío, porque recuerden que en esa época todo estaba congelado debido a la glaciación. Y finalmente también utilizaron el fuego. El fuego lo utilizaban para cocer los alimentos y también para iluminarse, ya que recuerden que en aquel entonces solamente con el fuego y la luz del día podían alumbrarse. ¿Sale, niños? Todo esto que les acabo de mencionar llevó a que los continentes se poblaran debido a la migración de los nómadas. Pero recuerden que el único que pobló todos los continentes fue el Homo sapiens, porque fue el único que se adaptó a todos los cambios de la Tierra y fue el único que logró llegar a todos los continentes mediante la migración y su adaptación. ¿Sale, niños? Entonces, esa fue la evolución de los primeros seres humanos en la Tierra. Hasta ahí queda claro el tema, entonces. Excelente, ahora sí nos vamos a la actividad, pongan atención. Se van a ubicar en su guía en la página 256 y 257. En el punto número 1, fíjense bien lo que van a realizar. Primero, van a marcar del 1 al 4 las especies humanas de acuerdo a su orden de aparición. El número 1 tiene que ser la primera que apareció, el número 2 la siguiente y así sucesivamente. Recuerden cómo se los expliqué en el video. Posterior a que ya hayan puesto el orden, abajito de cada nombre tienen que escribir el periodo en el que apareció cada una de las especies, o sea, los años. Si no lo recuerdas, puedes guiarte en la línea del tiempo de la página 254 y 255 de tu misma guía. Ahí vienen los periodos, ¿sale? Cuando ya termines de realizar el punto 1, te vas a pasar al punto 2. Vas a leer el texto y vas a contestar las 4 preguntas. Posteriormente te pasarás al punto número 3. Ahí tienes que llenar la tabla escribiendo con qué se hacía cada uno de esos instrumentos que ahí te muestran, cada una de esas herramientas. Con qué se hacían, para qué se utilizaban y qué necesidad ayudaban a cubrir, ya sea de alimentación, de vestimenta, de vivienda, etc. ¿Qué necesidad les ayudaba a cubrir a estas especies? Y finalmente vas a observar en el punto número 4 la pintura rupestre y vas a contestar las preguntas. ¿Sale? Eso realizarás en esta actividad. ¿Queda claro entonces? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, iniciamos con su actividad número 2 en tu materia de español con el tema las oraciones. En esta ocasión, ustedes necesitarán su libreta de español. Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué son las oraciones? ¿Qué elementos deben llevar? ¿Cuántos tipos de oraciones existen? Excelente. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Las oraciones, ¿qué son? Estas son enunciados que nos expresan a nosotros información. Cada una de las oraciones debe llevar un sujeto, un verbo y un predicado. Recordemos que el sujeto es de quien se habla, ya sea si es persona, animal o cosa, ¿sale? O lugar. Entonces, una oración debe llevar un sujeto que es de quien se habla, sea persona, animal, cosa o lugar. Pero también una oración debe llevar un verbo. El verbo es la acción que hace la persona.
es lo que realiza la persona, ya sea que salte, que recorte, que coma, que brinque, etc. Y finalmente, también una oración debe llevar predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, es lo que sobra, así se reconoce, ¿sale? Entonces, no se les olvide que una oración es un enunciado que nos va a proporcionar información, pero esta oración debe llevar 3 elementos. Sujeto, que es de quien se habla, verbo, que es lo que hace el sujeto, y el predicado es lo que sobra o lo que se dice del sujeto. Recordemos que para identificar el sujeto debemos preguntarnos quién, de quién se habla. Para reconocer el verbo debemos de preguntarnos qué hace. Y para reconocer el predicado debemos de preguntarnos qué se dice del sujeto. ¿Sale, niños? Hasta ahí vamos bien con los elementos de las oraciones. Excelente. Pero existen 2 tipos de oraciones. Las oraciones simples y las oraciones compuestas. Estas tienen similitudes y tienen diferencias, pero por favor pongan muchísima atención. Las oraciones simples son las que solamente tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Aquí les mostraré ejemplos de oraciones simples para que lo puedan identificar. Recuerden que las oraciones simples solamente tienen un verbo, un sujeto y un predicado. Por ejemplo, mi tía compró un carro azul. Si nos fijamos, el sujeto es mi tía porque es de quien se habla. El verbo es compró porque es lo que hace mi tía. Y el predicado es un carro azul porque esto se dice del sujeto y es lo que sobró, ¿sale? En el siguiente ejemplo dice, mi tía estaba emocionada por su carro. Si vemos aquí, hay un sujeto. Díganme ustedes, ¿de quién se habla? De mi tía. Ese es el sujeto. Ahora, ¿qué hace mi tía? Estaba. ¿Por qué? Porque estaba emocionada por su carro. Entonces, emocionada por su carro es el predicado porque es lo que se dice del sujeto. Vamos con otro ejemplo de oración simple. Mi primo estudió para su examen de matemáticas. ¿De quién se habla en esa oración? De mi primo. Entonces, mi primo es el sujeto. Ahora, ¿qué hizo el sujeto? ¿Qué hizo mi primo? Estudió. Entonces, estudió es el verbo porque es lo que hace el sujeto. ¿Y qué se dice del sujeto? Que estudió para su examen de matemáticas. Entonces, esto que se ve de rojo es el predicado porque es lo que se dice del sujeto. Vamos con un último ejemplo de una oración simple. Mi primo quería buena calificación. ¿De quién se está hablando ahí en esa oración? De mi primo. ¿Qué hace mi primo o qué hizo? Quería. ¿Y qué se dice del sujeto? Que quería buenas calificaciones. Entonces, ese es el predicado. Si nos fijamos, en cada una de las oraciones simples que les mostré, hay un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden que la oración simple debe de tener esos elementos, un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto es de quien se habla, ya sea animal, persona, cosa o lugar. El verbo es lo que hace el sujeto, las acciones que realiza el sujeto. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Recordemos que para identificar el sujeto debemos preguntarnos de quién se habla. Para identificar el verbo debemos preguntarnos qué hace. Y para reconocer el predicado debemos de preguntarnos qué se dice del sujeto. ¿Sale, niños? ¿Hasta ahí vamos bien con las oraciones simples? Excelente. Ahora pasamos a explicar qué son las oraciones compuestas o por qué son diferentes a las oraciones simples. A diferencia de las oraciones simples, las oraciones compuestas están formadas por 2 o más oraciones simples. Y estas oraciones simples van a estar unidas por nexos o signos de puntuación. Recuerden que los nexos son palabritas que nos ayudan a unir 2 oraciones. Entonces, las oraciones compuestas van a ser 2 oraciones simples unidas por un nexo o por un signo de puntuación. Te repito, las oraciones compuestas van a ser 2 oraciones simples unidas ya sea por un nexo o por signos de puntuación, ¿sale? Estas oraciones compuestas
llegan a tener un sujeto y un predicado, pero la regla esencial de las oraciones compuestas es que debe llevar de 2 a más verbos, ¿sale? Esa es la diferencia más significativa de las oraciones simples, que las oraciones compuestas deben llevar 2 verbos o más y deben de ser 2 oraciones simples unidas por un nexo o un signo de puntuación. Te enseño ejemplos de oraciones compuestas. Fíjense bien. Vamos a observar el ejemplo que tengo aquí. Mi tía compró un carro azul y estaba emocionada. Si se fijan, juntamos las 2 primeras oraciones simples que les leí yo anteriormente. Fíjense cómo las uní. Mi tía compró un carro azul y estaba emocionada. Si nos fijamos aquí en esta primera oración compuesta, son 2 oraciones simples juntas, pero están unidas por un nexo, que es el y. Si nos fijamos, esta oración compuesta tiene 2 verbos. ¿Cuáles son los verbos? Compró y estaba. Son los verbos que ya teníamos marcados en las oraciones simples, ¿sale? Entonces, no se les olvide que una oración compuesta son 2 oraciones simples juntas, pero unidas por un nexo o signo de puntuación y deben llevar 2 verbos o más. Te repito la oración compuesta. Mi tía compró un carro azul y estaba emocionada. Aquí, si te fijas, unimos las 2 oraciones simples que teníamos al inicio y las unimos con el nexo y. Si te fijas, hay 2 verbos, compró y estaba. Vamos con un segundo ejemplo de oración compuesta. Dice así: mi primo estudió para su examen de matemáticas porque quería buena calificación. Si te fijas, aquí unimos las 2 oraciones simples que yo te leía anteriormente, pero las unimos con el nexo ¿por qué? Vamos a leerlas de nuevo. Mi primo estudió para su examen de matemáticas porque quería buena calificación. Entonces, ahí hay 2 oraciones simples juntas unidas por el nexo ¿por qué? Si nos fijamos, hay 2 verbos, el verbo de estudió y el verbo de quería, ¿sale? Entonces, la regla esencial de una oración compuesta es que van a ser 2 oraciones simples juntas unidas por un nexo. Y estas oraciones compuestas deben tener de 2 a más verbos. Pero existen 3 tipos de oraciones compuestas: las llamadas, yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Ahorita ustedes van a entender por qué. Por favor, pongan muchísima atención para que no se me confundan. Las oraciones compuestas yuxtapuestas se consideran así porque son 2 oraciones simples unidas, pero solamente con signos de puntuación. Podemos unir esas 2 oraciones simples mediante comas, punto y coma, 2 puntos, etc. Fíjense en el ejemplo. Mi primo estudió para su examen, coma, quería buena calificación. Si ustedes se fijan, aquí unimos estas 2 oraciones simples del inicio, pero con una coma. Entonces, las oraciones yuxtapuestas van a ser 2 oraciones simples unidas, pero con signos de puntuación. Podemos utilizar la coma, el punto y coma, 2 puntos, etcétera, pero solamente podemos unir las oraciones simples mediante signos de puntuación. Por eso se le consideran oraciones yuxtapuestas, porque utilizamos signos de puntuación para unir 2 oraciones simples. Te leo el ejemplo otra vez. Mi primo estudió para su examen, coma, quería buena calificación. Aquí hay 2 oraciones simples unidas por la coma y hay 2 verbos. Los verbos son estudió y quería, ¿sale? Pero también existen otras oraciones compuestas llamadas coordinadas. ¿En qué consisten las llamadas coordinadas? Las oraciones compuestas coordinadas son 2 oraciones simples unidas mediante nexos, pero solamente se pueden utilizar estos nexos: el y, el o, el ni y el pero. Con estos 4 nexos, nosotros vamos a unir 2 oraciones simples y a esas oraciones unidas se les van a llamar coordinadas. Te repito, las oraciones compuestas coordinadas son 2 oraciones simples unidas, pero solamente con los verbos coordinados llamados y, o, ni y pero. Solamente podemos utilizar esos 4 nexos para unir las 2 oraciones simples.
Te muestro un ejemplo. Mi primo estudió para su examen y se sentía nervioso. Si te fijas, aquí hay dos oraciones simples. La primera es, mi primo estudió para su examen, y la segunda oración simple es, se sentía nervioso. Aquí unimos esas dos oraciones simples mediante el nexo y, porque recuerden que las oraciones coordinadas pueden estar unidas solamente con 4 nexos, el y, el o, el ni y el pero. Y a estas se les llaman coordinadas. ¿Sale, niños? Entonces, si te fijas, aquí hay dos oraciones simples unidas mediante el nexo y. De eso se tratan las oraciones coordinadas, que las oraciones simples van a estar unidas por los nexos y, o, ni y pero. Nada más. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero también, niños, existe un tercer tipo de oraciones compuestas llamadas oraciones subordinadas. Estas oraciones subordinadas serán dos oraciones simples unidas, pero con nexos causales. Por ejemplo, que, por lo que, por qué y pues. Recuerden que los nexos causales son los que nos marcan una causa y una consecuencia. Entonces, las oraciones compuestas llamadas subordinadas van a unir dos oraciones simples, pero con nexos causales, como los siguientes: que, por lo que, por qué, pues, entre otros. Recuerden que nos tienen que decir la causa y la consecuencia. Te muestro un ejemplo de oraciones compuestas. Mi primo estudió para el examen porque quería buena calificación. Si nos fijamos, aquí hay dos oraciones simples. La primera es, mi primo estudió para el examen, y la segunda es, quería buena calificación, y las dos están unidas por el nexo porque. Entonces, niños, debemos identificar muy bien los nexos que están uniendo a estas oraciones compuestas, porque eso marcará la diferencia. Recuerden que las oraciones compuestas yuxtapuestas van a estar unidas sus oraciones simples con signos de puntuación. Nada más, puede ser coma, punto y coma y 2 puntos. Las oraciones coordinadas van a estar unidas sus oraciones simples mediante nexos que son el y, el o, el ni y el pero. Nada más. Y las oraciones subordinadas van a estar unidas sus oraciones simples por nexos causales. Por ejemplo, que, por lo que, por qué, pues, etcétera. ¿Sale, niños? Hasta ahí queda claro entonces la diferencia entre las oraciones simples y las oraciones compuestas. Recuerden que estas oraciones compuestas existen 3 tipos y dependiendo sus nexos o separación es el nombre que se le da a cada una de ellas. ¿Sale? Recuerden que los nexos son las palabritas que nos ayudan a unir una oración de otra. ¿Sale? Recuerden que las oraciones yuxtapuestas están unidas sus oraciones simples por signos de puntuación. Por ejemplo, esta que les mencioné. Mi primo estudió para su examen, quería buena calificación, y están separadas las oraciones simples mediante una coma. También tenemos las oraciones coordinadas y estas, sus oraciones simples, están separadas por los siguientes nexos: y, o, ni y pero. ¿Sale? Por ejemplo, mi primo estudió para su examen y se sentía nervioso. Aquí utilizamos el nexo y. Y finalmente las subordinadas van a estar separadas sus oraciones simples por los nexos causales, por ejemplo, que, por lo que, por qué, pues, etcétera. Y el ejemplo que yo les mostré es el siguiente. Mi primo estudió para el examen porque quería buena calificación. Utilizamos el nexo por qué y ese separó las oraciones simples. ¿Sale, niños? Hasta ahí queda claro el tema. Excelente. Vámonos a la actividad, por favor. Pongan atención. Para esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. En el punto número 1 tienes que colocar el tipo de oración que se te presenta, ya sea coordinada, subordinada o yuxtapuestas. En el punto número 2 tienes que encerrar el nexo o signo de puntuación que te ayude a unir o a separar las oraciones simples en cada una de esas oraciones compuestas. ¿Sale? Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta segunda actividad. Excelente, niños, vamos por su actividad final en su materia de matemáticas con el tema sumas y restas de fracciones.
En esta ocasión ustedes necesitarán su guía aplicados. Pongan muchísima atención por favor porque vamos a recordar el tema de nuevo. Antes de iniciar con la explicación de la actividad, quisiera preguntarte si identificas los elementos de una fracción y la utilidad que ésta tienen para nuestra vida diaria. Excelente, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Primero comenzaré explicándoles qué es una fracción. Recordemos que una fracción es cuando dividimos un todo en partes iguales. Las fracciones deben tener un numerador y un denominador. El numerador nos indica la parte que vamos a tomar y el denominador nos indica en las partes que vamos a dividir ese todo. Existen infinidad de fracciones. Existen fracciones propias. ¿Por qué se consideran propias? Porque son menor al entero. Existen fracciones impropias. ¿Por qué se consideran así? Porque son mayores al entero. Y existen fracciones mixtas. ¿Por qué? Porque esas fracciones mixtas son mayores al entero, pero tienen fracción y tienen entero. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Para nosotros poder realizar sumas o restas de fracciones, nosotros podemos utilizar dos métodos, el método de la equivalencia y el método del mínimo común múltiplo. Recordemos que el método de las equivalencias se utiliza calculando denominadores equivalentes para realizar la suma o resta. Y el mínimo común múltiplo se utiliza la multiplicación cruzada para localizar un mismo denominador. A continuación te explicaré ejemplos de cómo tú puedes sumar o restar fracciones, ¿sale? Hay que poner atención por favor porque hay cosas nuevas que te voy a enseñar y hay que estar concentrados. Fíjense bien, aquí tengo 2/3 más 1/6 y de este otro lado tengo la misma suma, 2/3 más 1/6. En esta parte lo vamos a realizar con el método de las equivalencias y en esta parte con el método del mínimo común múltiplo. En el método de las equivalencias, el primer paso que yo voy a realizar es ubicar la fracción con el denominador más grande y sacarla y colocarla en su lugar. Vamos a colocar el signo, ¿sale? El segundo paso es identificar la fracción que me quedó e identificar el denominador. Me doy cuenta que el denominador es 3. Ahora, este 3 lo tengo que igualar al denominador que yo ya saqué, que yo ya tengo. Entonces, 3 por cuánto me acerca o me lleva a 6. 3 por 2. Quiere decir que toda la fracción la voy a multiplicar por 2 y la voy a colocar donde le corresponde. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Quiere decir que ya tengo las dos fracciones con un mismo denominador y al final voy a sumar los numeradores porque el denominador se pasa igualito, ¿sale? 4 más 1, 5. Si yo puedo simplificar, lo hago, pero recuerden que para simplificar, los dos números, tanto el numerador como el denominador, se debe de dividir por el mismo número, si no, no se puede sacar la mitad ni tercera parte ni simplificar, ¿sale? Ahora te explico cómo hacer la suma mediante el método del mínimo común múltiplo. El primer paso que vamos a realizar nosotros es multiplicar los denominadores. ¿Por qué? Porque quiero encontrar un mismo denominador. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. El segundo paso es multiplicar cruzado. 2 por 6, 12, más 3 por 1, 3. Y al final paso igual el denominador y sumo los numeradores. 12 más 3, 15. Esta fracción sí se puede simplificar. Si nosotros el 15 lo dividimos entre 3, ¿cuánto nos da? 3 por cuánto nos lleva a 15? 3 por 5. Ahora, el 18 lo vamos a dividir entre 3. 3 por cuánto nos lleva a 18? 3 por 6. Si se fijan, nos dio el mismo resultado, pero lo calculamos mediante dos métodos diferentes. Equivalencias y mínimo común múltiplo. Pero ahora, niños, les voy a explicar otro método más para poder calcular el resultado. Si tú te llegas a encontrar una fracción así, ¿cómo le podemos hacer nosotros para calcular la fracción faltante de esta suma o de esta resta? Fíjense muy bien lo que van a hacer. Si ustedes identifican en su guía una fracción como esta, que no sabemos qué fracción va aquí para que nos dé este resultado, lo primero que vamos a realizar es restar las dos fracciones que ya tengo, ¿sale? 8 décimos menos 3 quintos. Fíjense bien. Si yo ubico una fracción donde me hace falta la fracción en la suma y no sé cuál va ahí,
Lo que voy a hacer yo aquí es restar las dos fracciones que ya tengo. Por ejemplo, 8 décimos menos 3 quintos. Cuando ya la reste y lo que resulte, esa es la fracción que debo de poner yo aquí. Fíjense bien, vamos a restarla con el método de las equivalencias. Primero voy a sacar la fracción más grande y posteriormente voy a igualar este denominador a 10. 5 por ¿cuánto? Me lleva 10 por 2. Quiere decir que toda la fracción la voy a multiplicar por 2. 5 por 2, 10. 3 por 2, 6. Ahora sí, resto los numeradores porque los denominadores se pasan igual, ¿sale? 8 menos 6 nos quedan 2. Entonces quiere decir que este es la fracción que va a ir ahí. Quiere decir que 3 quintos más 2 décimos es igual a 8 décimos. ¿Sale, niños? Por eso les digo que si ustedes se llegan a encontrar una fracción incompleta, lo que vamos a realizar nosotros es restar las dos fracciones que ya tengo y lo que me resulte, eso va a ir en la fracción faltante. Ahora lo hacemos con el método del mínimo común múltiplo, ¿sale? Si ustedes se llegan a encontrar una fracción incompleta, ¿qué vamos a realizar? A restar las dos fracciones que yo ya tengo. Ahí está. Entonces, ¿cómo le hacemos para restarlas? Con el método del mínimo común múltiplo, multiplicamos los denominadores. 10 por 5, 50. Después cruzado, 8 por 5, 40. Menos 10 por 3, 30. ¿Sale? Y restamos los numeradores porque los denominadores se quedan igual. 40 menos 30, 10. ¿Nosotros podemos simplificar esa fracción? Sí. Si yo divido 5 entre 10, nos dan 2. 5 entre 50 nos da 10, ¿sale? Ustedes pueden colocar este numerito aquí donde haga falta, pero también pueden ir simplificando hasta llegar a la fracción final y esa fracción final la pueden colocar en la fracción faltante, ¿sale? Entonces, niños, si nosotros encontramos una fracción incompleta, como se los puse aquí, lo que vamos a realizar nosotros es restar las dos fracciones que ya tengo y lo que resulte, esa fracción es la que voy a colocar en la fracción faltante, ¿sale? Recuerden que pueden utilizar los dos métodos para llegar al resultado. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Ahora, si a ti se te presenta una fracción como esta, fíjense bien, 2 enteros, 1/3 o 1 entero, 1/6, con los dos métodos, ¿sale? ¿Qué voy a hacer yo para no confundirme? Hay que poner mucha atención, por favor. Lo que yo voy a realizar es convertir estos enteros a la fracción, estos enteros a la fracción. ¿Cómo lo voy a realizar? Ahí les va la fórmula. Pongan atención. Voy a multiplicar 2 por 3. ¿Cuánto es? 6, ¿verdad? Y lo que me salga lo voy a sumar con el numerador. Te repito, 2 por 3, 6. Más 1, 7. Entonces, el 7 será el numerador y el mismo denominador lo colocamos acá, ¿sale? Les repito, para convertir estos enteros a fracción, lo que vamos a realizar nosotros es multiplicar el entero por el denominador y lo que salga lo sumo al numerador, ¿sale? Por ejemplo, aquí multiplicamos 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 tercios. ¿Por qué? Porque el denominador es tercios. Cuando ya lo hagamos así, vamos a la segunda. Recordemos que el entero lo tenemos que multiplicar por el denominador y lo que salga lo sumamos al numerador. 1 por 6, 6. Más 1, 7. Quiere decir que aquí son 7, pero ¿qué? Sextos, porque se habla de sextos. Cuando nosotros ya tengamos convertidas las fracciones, ahora sí vamos a realizar la suma o resta, ¿sale? Entonces, si ustedes observan que hay enteros en la fracción, primero vamos a convertir esos enteros a fracción. ¿Cómo le hice yo? Multipliqué el entero por el denominador y lo que resultó lo sumé al numerador. Y así me dio la fracción. Por ejemplo, 2 por 3, 6, más 1, 7.
7 tercios, porque estamos hablando de tercios. Acá es 1 por 6, 6, más 1, 7. 7 sextos, porque estamos hablando de sextos, ¿sale? Y una vez que tengamos las dos fracciones, ahora sí pasamos a sumarlas, ¿sale? En el método de las equivalencias, lo primero que vamos a hacer es sacar la fracción con el denominador mayor y posteriormente convertir este denominador al que ya tengo. 3 por cuánto me lleva 6, 3 por 2. Entonces, toda la fracción la voy a multiplicar por 2. 3 por 2, 6. 7 por 2, 14. Y al final sumo los numeradores porque los denominadores se pasan igualitos, ¿sale? 14 más 7, ¿cuánto es? 21. Si ustedes quieren simplificar la fracción, la pueden simplificar, ¿sale? Recuerden que simplificar es hacer la fracción más pequeña, pero los dos se tienen que dividir entre el mismo número. Si no, no puede resultar la simplificación, ¿sale? Ahora vamos con este ejemplo, pero con el método del mínimo común múltiplo. Cuando ustedes observen una fracción que tiene enteros, primero esos enteros vamos a convertirlos a fracción. ¿Cómo los convertimos a fracción? Multiplicando el entero por el denominador y lo que salga, sumarlo con el numerador, ¿sale? 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 que, si estamos hablando de tercios, ese tercio se queda igualito. Vamos con el segundo ejemplo. 1 por 6, 6, más 1, 7. 7 sextos, porque el denominador nunca cambia. Recuerden que cuando ustedes observen enteros, primero conviertan esos enteros a fracción, multiplicándolos por los denominadores y después sumándolo por el numerador, ¿sale? Vamos a realizar esta suma de fracciones con el método del mínimo común múltiplo, ¿sale? Bueno, empezamos. 6 por 3, 18. Recuerden que primero es multiplicar los denominadores. 7 por 6, ¿cuánto es? 42 más 3 por 7, 21, ¿sale? Ahora sí, vamos a sumar los numeradores. 42 más 21 son 63. Si ustedes quieren seguir haciendo más chiquita esta fracción o simplificándola, la pueden hacer. Podemos utilizar aquí la tabla del 9, porque el 9 divide a los dos. 9 por cuánto nos acerca a 63 o nos lleva a 63. 9 por 7, ¿verdad? Ahí está. Ahora, el 18, si lo dividimos entre 9, 9 por cuánto nos lleva a 18. Por 2. Ahí está. Y si ustedes quieren simplificarla con enteros y fracción, también la pueden realizar. Nosotros podríamos dejar más chiquita esta fracción. Si el 21 lo dividimos entre 3, ¿cuánto nos da? 3 por cuánto nos acerca a 21? 7, ¿verdad? El 6 entre 3, ¿cuánto da? 3 por cuánto nos lleva a 6. Ahí está. Si se fijan, nos quedó igualito, ¿sale? Entonces, niños, así ustedes pueden realizar sumas y restas de fracciones. Recuerden que en su guía ustedes van a identificar que hay fracciones incompletas y la pueden realizar así como yo se los enseñé. Y también hay fracciones con enteros y fracción que los pueden convertir así como yo se los mostré, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí el tema? Excelente. Ahora vámonos a la actividad, por favor, pongan atención. Se van a ubicar en su guía aplicados página 94. En el punto número 1 van a realizar sumas y restas de fracciones. Pueden ustedes, aparte, realizar las sumas y restas de fracciones y solamente colocar ahí los resultados, ¿sale? O también puedes borrar esas líneas y completar la suma y resta de fracciones de manera completa, así como yo se los enseñé, ¿sale? Es tu decisión. Y en el punto número 2, vas a leer el problema, calcular la respuesta y encerrar la correcta, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí su actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y no haberse saltado nada de este video. Deseo de todo corazón que les vaya muy bien y que estas explicaciones les sirvan para que puedan aprender y realizar sus actividades. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth, que los quiere mucho y espero verlos en la clase de mañana. Bye.